y el Señor hable a su vida, el Señor le pueda fortalecer por la palabra y Él pueda hacer algo poderoso en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de congregarnos, reunirnos, Señor, en torno a ti. Gracias, Señor, por los que estamos presencialmente, igual aquellos, Señor, que a la distancia, Padre, pueden, Señor, a través de los medios, a través de las redes, Señor, no cesan de recibir edificación por medio de tu palabra. Señor, bendice nuestras casas, bendice, Señor, todo lo que hacemos y todo lo que seguiremos haciendo esta semana, Señor. Bendice cada casa con tu presencia y con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados, acá y todos juntos a oír la palabra. Lucas, aquí tenemos una desconexión, fíjate, Omarcito, ya para empezar. Bueno, tal vez te vas ahí, es que tengo un problemita que no, bueno, que siempre se los dejo decir. Mire, es que fíjate, Omar, hermano Omar, está por ahí, ¿no? ¿Estás por allá? Bueno, fíjate que el asunto aquí de la presentación es que cuando vengo aquí está trabada para moverla, no se puede. Entonces ya estaba bien, entonces la tuve que como desconectar ahí, pero ahora vamos a ver si hoy sí aparece una X justo arriba. Dale desde el principio. De aquí ando te está conectando acá. Eso que aparece aquí es de la computadora, no, lo que está abajo. Ah, bueno, vamos a ver ahí sí, para que usted no se me duerma. No, yo sé que todavía no tienen sueño. Fíjense, vamos a ver algo en Lucas 17:26. Si traigo su Biblia, ábrala, Lucas 17:26. Y me llamó la atención esta versión que dice: ocurrirá entonces en los días del Hijo del Hombre lo mismo que ocurrió en los días de Noé. Esta es la Biblia Castellana, esta versión dice: ocurrirá entonces en los días del Hijo del Hombre lo mismo que ocurrió en los días de Noé. Para ser un poco más didáctico en la enseñanza de esta noche, pues quiero que se vea la transmisión, porque esto nos habla de un contexto también escatológico. El Señor habló que la venida de Él sería como en los días de Lot. Y vimos que Lot, pues una de las cosas que le pasa a Lot es que su familia perece, su familia se desintegra. Y vivía otro contexto diferente al de Noé, pero también dice que ocurrirá en los días del Hijo del Hombre lo mismo que ocurrió en los días de Noé. Y estamos ahí, perfecto, muy bien. Acá en el verso 27 dice que la gente siguió haciendo lo que siempre hacía. La gente siguió haciendo lo que siempre hacía. Ahora, porque cuando usted lee ahí, se estaban comiendo y bebiendo, casándose, y uno dice: pero qué raro tenía eso, si ya se ve como algo normal dentro de la sociedad. Pero esta versión me gustó porque dice que la gente siguió haciendo lo que siempre hacía: comer, ¿verdad? Usted está comiendo, sigue comiendo, ¿verdad, hermano? Es una necesidad, lo tenemos que hacer. Dice, estaban bebiendo, beber, dice, casarse y dar a los hijos en casamiento. Así fue hasta el día en que Noé entró en el arca, cuando vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta ahí pareciera ser que todo lo que estaban haciendo, dice uno, ¿por qué? ¿Qué les pasó a ellos que hasta que vino el diluvio y los destruyó, no cesaban de hacerlo? Y encontré una versión acá que es la Biblia al día, y dice Lucas 17:26-27, el Nuevo Testamento: cuando yo regrese, porque está hablando el Señor, cuando yo regrese, el mundo estará tan indiferente a las cosas de Dios
como lo estaba en los días de Noé. Entonces aquí ya nos deja un contexto. Dice: en los días de Noé la gente estuvo comiendo, bebiendo y casándose hasta el instante mismo en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y los destruyó. O sea, si usted ha utilizado o digamos, por ejemplo, ¿qué significa esa actitud de indiferencia? Es decir, que para ellos en ese tiempo comer, beber, el preocuparse, ocuparse de la comida y de la bebida era más importante que oír el mensaje de Noé. Casarse, hacer banquetes, fiestas y todo, es decir, que a eso no le restaban importancia, pero ante lo de Dios, ante la proclamación del mensaje de Dios, a ellos les era poco importante. Es decir, eso habla de la indiferencia. Y eran indiferentes a las cosas de Dios. Es decir, que cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de búsqueda, nuestra comunión con Él, el congregarnos y optamos por otras cosas, la indiferencia nos está alcanzando. Es decir, en un momento determinado podemos restarle importancia a lo de Dios por las cosas que ellos hacían. Para ellos ir a una fiesta, digamos, no estaba predicando, me van a ayudar hoy a hacer el arca. Fíjate que cabal hoy hay boda, vos, se van a casar y pues no soy nada, pero van a dar comida. Y usted sabe, ¿verdad? Entonces voy a ir por o sea, habían cosas más importantes. Entonces esto a mí me llamó la atención, y como ellos eran indiferentes, entonces llegó ese tiempo, el tiempo del arca, el tiempo de que el arca estaba terminada, ellos iban a entrar en el arca, pero la indiferencia hizo que fueran destruidos por ese juicio que llegó. Entonces a mí me llamó la atención esto, porque hoy podíamos estar viendo algo similar a los días de Noé, de que el mundo, pues el mundo sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. La gente que nunca conoció al Señor, pero nosotros, aunque no somos del mundo, estamos viviendo en el mundo. Y este mundo nos puede contaminar de manera que haya algo más importante para alguien en buscar a Dios. Y yo puse indiferencia a las cosas de Dios, y puse yo, por ejemplo, el congregarse. Es decir, y dice la Biblia en Hebreos 10:25 que no lo dejemos de hacer como algunos tienen por costumbre. Pero, o sea, puede ser que llegue a ser de poca importancia. Y uno llegue a generar una actitud al no quererse congregar, o en el uso muy particular que les puede pasar en la casa, que uno, el esposo, ay no, ya no tengo ganas, no siento, ¿y a qué voy a ir si no me dan ganas? O la esposa en un momento determinado, tengo mucho que hacer, ahí van solo las que no tienen que hacer. O uno de los hijos diga, no. Es decir, y yo recuerdo eso, por ejemplo, en una oportunidad íbamos a un retiro, y a un retiro de todo el ministerio, y encontramos una hermana, nosotros llegando así con la emoción de que ya estaba todo y apurémonos. Y ella dijo, ya saliendo, ¿por qué? Y yo le pregunté, ¿y por qué se vaya? Es que mi hija está aburrida de estar aquí, entonces quiere irse ya para la casa. O sea, la indiferencia, es decir, le hizo no meterse al mover de Dios, a alabar, a adorar, y eso hacía que no fuera su ambiente. Y dice que eso se parece a la actitud que tenía la gente en los días de Noé. Entonces tenemos que ver eso, que esa indiferencia no nos alcance. La indiferencia para alabar a Dios. O sea, Dios debe ser en gran manera alabado, y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero en un momento determinado alguien dentro del culto puede ser indiferente a la alabanza, se ponga a hacer otra cosa, a platicar, a hacer otra cosa, o a leer la Biblia, que no está mal leerla, pero no en el tiempo de la alabanza, o a orar, porque no, usted no participa de eso, y eso es indiferencia. Es decir, es poco importante. A mí no, cuando uno es indiferente a algo, uno no valora algo. Y dice adorar, por ejemplo.
Adorar es un hermoso tiempo. El Padre, nuestro Padre Celestial, está buscando a los adoradores. Y si es el Padre, seguramente los que le adoran son hijos de Él. Pero no van a ser hijos indiferentes a la adoración, a esa adoración que Él busca. Incluso podemos estar siendo indiferentes a servirle a Dios. Y usted sabe que sirviéndole a la iglesia o sirviéndole a los hermanos es la forma en que usted le sirve a Dios. Porque en aquel día dice, muchos me dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? Si yo te hubiera visto con sed, Señor, yo estoy seguro que te invito a una tu gaseosa. Señor, yo te llevo al mejor restaurante. Y cuando te vimos enfermo, Señor, y no te visitamos. Y cuando te vimos en la cárcel, Señor, y cuando te vimos y dice Él, por cuanto no lo hicieron a uno de mis más pequeños allá entre ustedes, a mí no lo hicieron. Entonces, de alguna manera, el servirnos entre nosotros, ¿verdad? Ese es un gran privilegio hermoso. Darle la bienvenida a los hermanos cuando entran, hermanos, y pase adelante, gócese en la presencia del Señor. Alcanzarle tal vez una servilleta a alguien ahí, pero está adorando y derramando sus lágrimas. Eso es un servicio a Dios. Pero podemos estar viviendo con indiferencia a eso. Es decir, que sirvan otros, a mí eso no es tan importante. Pero imagínense que si los que venimos a servir un día hiciéramos huelga y no servimos. Hermano, no va a haber culto hoy. No, es que los de la alabanza dijeron que no van a tocar hoy. Es que yo quiero alabar a Dios. Y hermano, pues, se va a tener que poner usted en la puerta o a tocar, porque pero primero Dios no pasa eso, ¿va? Porque si no todos estamos haciendo indiferentes. Entonces eso era algo. Yo puse algunas cosas a servir. Indiferencia a la palabra de Dios, es decir, restarle importancia a la predicación o a la enseñanza o al estudio de la Biblia, porque gracias a Dios nosotros sabemos leer pues un buen número, tenemos Biblia hasta diferentes versiones en nuestra casa. Nuestros hijos también tienen de alguna manera, si no en papel, la pueden tener en su celular, pero la indiferencia les puede llevar a que nunca la lean, a que nunca estudien, a que nunca quieran aprender de la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo que en el diluvio no entraran en el arca y se perdieran. Yo no sé si usted estudia la Biblia, ¿verdad? Si usted lee la palabra. Gracias a Dios, inclusive si algo se dice acá que usted no lo entendió bien, puede llegar a su casa y dice, voy a ver la transmisión porque eso no lo comprendí bien. Tal vez yo no puse toda la atención debida. Puse aquí otras cosas, por ejemplo, indiferente a diezmar. A mí no me alcanza que lo hagan otros, es indiferencia. Es cuando le restamos indiferencia al ofrendar, indiferencia a ayudar al que está necesitado, a la viuda, al huérfano. Y dice Hebreos 13:16 que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. A Jehová le da, al que al pobre ayuda, dice, a Jehová le presta. Y en el día malo lo va a librar el Señor. Pero la indiferencia podía ser, aunque Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos, pero en un momento determinado lo que se siembra se cosecha. Y tal vez hemos sido indiferentes a la necesidad de otros, y cuando llega la necesidad nuestra nadie se acuerda, porque lo que se siembra se cosecha. Puse otras cositas ahí. Indiferente, por ejemplo, en la comunión unos con otros, con todos los hermanos. Dice usted, claro, yo una vez, hace un tiempo, a mí me pasaba algo en la iglesia, listo para adorar a Dios el domingo y volteaba a ver, y me faltaba, siempre le falta a uno, al pastor siempre le falta a alguien en la iglesia. Ay, no vino el hermano, yo me la pasaba triste en el culto, le confieso. Pero después dije, yo pasándome la triste y aquel de paseo, indiferente. Dije, no es justo, Pero puede ser que seamos indiferentes. Por ejemplo, si hoy no vino alguna hermana que tú conoces, sabes, de plano no tuvo ganas. Pero ¿no será que a veces somos indiferentes y eso hace que nosotros le restemos importancia? Tal vez alguien está enfermo, desanimado, y no nos cuidamos unos con otros porque hay indiferencia.
Es decir, que yo vaya es importante, pero si alguien falta, pues posiblemente está enfermo o está pasando algún problema o está en una prueba y un mensajito, una llamada, y eso nos llevaría a nosotros a la comunión unos con otros, incluso con los que estén recientes en la iglesia. Pero me llama la atención que en ese tiempo, en los días de Noé, eran indiferentes a Dios, a las cosas de Él. Y hoy podíamos estar, así que hay muchas cosas más de cuáles hablar en cuanto a la indiferencia, pero el tema no es la indiferencia, solamente es parte del mensaje. Hebreos 11:7, la Reina Valera actualizada dice: por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación. Mire qué importancia tiene la revelación de Dios. Es que Dios te muestre algo, de verdad, hermano. Nosotros no necesitamos revelación solo para cuando nos toque ministrar la ofrenda, un rema. Usted no necesita revelación solo para cuando tenga que dar una enseñanza o predicar. Usted necesita revelación para la vida, para cada día. Revelación es que se nos abran nuestros ojos, hermano, y en medio de una necesidad nosotros veamos la provisión de Dios, una idea, una forma en que Dios te va a mostrar cuál es la salida, cuál es la solución y cómo Él quiere que tú vivas. Eso es revelación para vivir. Habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Dios quiere levantar hombres y mujeres en este tiempo como Noé, para que la indiferencia del mundo no nos alcance en nuestra casa. Y gracias a Dios, a Noé le tocó que preparar un arca con las medidas que Dios le dio. Pero a nosotros ya nos prepararon el arca para que entremos nosotros y nuestra familia. Y el arca se llama Cristo Jesús, hermano. Hoy tenemos un arca de salvación, hermano, en la cual podemos entrar para que nuestra casa no sea alcanzada por lo que está pasando en el mundo. Preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe de él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. El nombre Noé, pues al final llama mucho la atención, porque qué ambiente o qué era lo que ministraba él. Porque dice que si los días del regreso del Señor por su iglesia van a ser exactamente igual o parecidos a los días en que vivió Noé, pues necesitamos esa administración y esa diligencia y esa revelación que él tuvo, porque algo hizo, hermano, que a mí me llama la atención. No le creyeron a la predicación de él. Bueno, sí creyeron hasta que ya tenían, como dicen ahí, el agua al cuello. Pero lo que sí me llama la atención es que Noé pudo ministrar bien su casa, porque se salvaron en la casa de Noé. El nombre de Noé significa reposo. En un ambiente tan convulsionado y de tanto afán que hay en el mundo, ¿qué necesita en nuestra casa? ¿Qué necesitamos nosotros, hermano? El arca, que es Cristo. Cuando entras en él, te da reposo. Hay reposo. Reposo no es cruzar las manos y acostarse a dormir todo el día. Reposo es hacer diligentemente lo que nos toca que hacer, con la confianza, con la plena seguridad, con la tranquilidad que Dios tiene cuidado y control de nuestra vida. El nombre Noé también significa consolación, según ese diccionario. Y qué hermoso es en un momento determinado que en tu casa haya alguien triste un día y tú tengas una palabra de consolación. Adelante, mijo, en el nombre de Jesús. Que no le vaya a dar a usted las palabras de consolación que le daba a un papá, ¿verdad? A su hija. La hija se ponía a llorar cuando habían competencias en la escuela, llorando, y él la consolaba y le dijo: mi hija, lo importante no es ganar, es participar. Mi hija le decía: ay, bueno, qué bueno. Entonces ya la consolaba con eso. Un día después de participar vinieron los exámenes y la niña empezó a llorar. Y la niña ya estaba bien consolada. Vea, papá, lo importante no es ganar, sino participar, le dijo, ¿verdad? No, le dijo: aquí sí, mi hija, tienes que ganar, ¿verdad? Porque la niña ya que solo bastaba con participar y no ganar. Claro, entonces en un momento determinado pues va a ser necesaria la consolación.
descanso, su nombre significa tranquilidad. O sea, ¿qué es lo que se buscó? Y Noé, la tranquilidad, el reposo, entró en el arca. Mire, entonces el tema de esta noche es la preparación del arca. Que aunque el arca es Cristo, ya está preparada, nosotros le tenemos que enseñar eso a nuestra casa, a nuestros hijos. Que hay un arca de salvación. Pero tanto aquí también debe haber una preparación para los hijos, para la familia, para que también ellos no vayan a caer en lo que está pasando en estos días de indiferencia a las cosas de Dios, por todo lo que hay en el mundo llamado entretenimiento, afanes y todo lo que pueda distraer, hacer indiferente a aquella persona para que no entre, porque no está preparada para entrar en el arca. Porque hermano, el arca es Cristo Jesús y ya está preparada el arca para nosotros. Pero puede ser que nosotros no estemos preparados, o haya alguien en tu casa que no haya entrado en el arca que es Cristo, porque está indiferente ante las cosas de Dios. Que Dios rompa todo espíritu de indiferencia en nosotros, en nuestras casas y en todo aquello que pueda traer incredulidad a la gente. Entonces yo puse, por ejemplo, el matrimonio necesita una preparación para entrar en el arca. O lo que puede estar atentando contra el matrimonio. Los hijos, que son herencia del Señor, pues de alguna manera hay que ver cómo entran en el arca. Hay que orar mucho para que lo que está pasando afuera no los alcance a ellos. Debe haber una formación y entender que hay peligros. Incluso que Noé, gracias a Dios, y su familia, yo digo que los que le ayudaron a construir el arca estaban, digo, ahí sus hijos, sus 3 hijos, la esposa. Yo digo que los 8 trabajaron porque estaban preparados, porque entendían que aunque les llamaban seguramente locos, aleluya, y saber cuántas cosas más, ellos le creyeron a Dios. Génesis 6:18. Y mire qué tenía este justo llamado Noé. 6:18 le dice el Señor: pero estableceré mi pacto contigo. Dios siempre ha hecho pactos con la humanidad. Y ahora nosotros tenemos vigente un nuevo pacto con mejores promesas. Así que usted tiene un pacto y Dios tiene un pacto con usted. Él dijo: no los voy a dejar y no los voy a desamparar. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Él dice que Él es fiel porque Él tiene estamos en un pacto. Noé tenía pacto, es decir, Dios había adquirido también un compromiso. ¿Y sabe qué le dice? Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. Aleluya. Va a entrar en el arca contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Hermano, y esa palabra se cumplió, porque seguramente, mire, yo siempre me pregunto, hermano, si hasta se cumplió que en aquellos animalitos, no crea que Noé estaba así: mijito, venite para acá, llamando al gato, Chucho, adentro del arca. No. Seguramente por eso que Dios nos ayude, hermano, porque hubieron animales ahí, más animales que otros que no le creyeron a Noé. Y todos los animalitos que ni sabían hablar, algo los movió para que entraran en el arca. Pero también Dios movió el corazón de los hijos de Noé. Dios movió el corazón de la esposa. Dios movió el corazón de las nueras para que entraran en el arca. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pacto con Noé, como lo tiene contigo también. Y eso nos habla de una promesa de salvación, en la cual dice: vas a entrar tú en el arca. Vas a entrar tú en el arca. Va a entrar tu esposa, va a entrar tus hijos, va a entrar tu descendencia.
Yo no sé si usted lo cree en el nombre poderoso de Jesús, hermano, pero lo peor que nos podría pasar es estar viviendo indiferentes a esta promesa. Así que recíbelo en el nombre poderoso de Jesús, hermano. No seamos indiferentes a las promesas del Señor, porque Él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que voy a entrar yo en el arca. Diga conmigo: voy a entrar yo, porque hay una promesa. Va a entrar mi familia y todos. Pero la indiferencia de ese tiempo, porque no. Imagínense aquí, mira, ya viene el diluvio y todo. No, le digo, yo me caso la otra semana, le decían Noé. Y después, no, y como estaban comiendo y todo, yo trabajando mucho para la comidita. No, hombre, ayúdenme a construir el arca. No tenemos tiempo. La indiferencia hizo que ellos fueran destruidos. Génesis 7:1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa. Porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces, ¿qué caracterizaba a Noé para que él fuera designado por el Señor para entrar en el arca? Mira, vas a entrar tú y toda tu casa, porque estás buscando vivir siendo justo delante de mí. Así que no se olvide de esto en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te dice: ¿sabes qué? Yo quiero que vivas justo delante de mi presencia, y vas a entrar tú y toda tu casa. Que la indiferencia pues alcance al mundo, y tal vez haya gente a tu derecha, a tu izquierda, ahí en tu vecindario, que cada día, incluso, hermano, que gente que está apostatando de la fe, que se está alejando de las iglesias, y es el tiempo que estamos viviendo. Pero tú y tu casa, que sean los que marcan la diferencia de este tiempo final, y que los alcance la justicia de Dios, que es Cristo, para que entren en el arca todos. En el nombre poderoso de Jesús, que caiga esta palabra ministrando tu casa y que puedas entrar en ese reposo. Génesis 7:7. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos. ¿Y qué, hermano? Ahora aquí viene algo. Ay, hermano, ¿y por qué a mí no me pasa? Porque usted ¿qué piensa que hacía Noé? Si era justo, ¿usted cree que Noé instruía a sus hijos en la palabra? Miren, si no le hubieran dicho, imagínense los hijos ya grandes, si ya estaban casados, o sea, no eran niños, fueron niños, pero él los instruyó. Instruyó porque era justo. O sea, en su casa se practicaba la justicia. En esa casa se temía al Señor. Cuando ellos se casaron, seguramente vino Noé y dijo: miren, fíjense, imagínense, dice mi papá, que Dios le habló que viene un tremendo diluvio que va a inundar toda la tierra, y Dios está cansado de ver la indiferencia ante Él, de ver la maldad, la perversidad de la gente, y dice que ha decidido destruir la tierra, pero a nosotros nos quiere salvar. Y yo digo, llegando el primer discipulado en la casa, Noé y sus 3 hijos. Tal vez el primero con la esposa. Y la esposa, hermano, mire qué hermoso, siguiendo en la visión del esposo y seguramente los hijos. Y ahora hay que hablarle a los otros matrimonios, que eran básicamente 4 matrimonios. ¿Y cómo harían ellos también? ¿Será que Noé le fue a hablar a sus nueras? Y yo más creo, hermano, que Noé les habló a sus hijos, y los hijos de Noé hablarle. Miren, fíjense que dice mi papá y todo. Y entraron todos en el arca. Eso nos habla de una preparación, no solo del arca, sino una preparación de la familia para que entraran en el arca. Un discipulado familiar, ¿verdad? Ante los peligros que se viven en este tiempo final, hermano, que no te alcance la indiferencia. Si quieren, porque ¿cuál es el destino de tu familia si ellos no reciben a Cristo? ¿Cuál es el destino? ¿Te has puesto a pensar? No caigamos en ese error, en ese pecado de ese tiempo de indiferencia para decir: ay, que miren qué hacen. No, sino que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, la unción
para poder ver que aún nuestros hijos lleguen a tener un encuentro personal con Dios y sepan que esta arca ya está preparada. Y dice que entraron también las mujeres, la mujer de él y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Génesis 6:14. Ahora aquí viene algo bien interesante. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y qué interesante estudiar la Biblia, hermano, porque esa palabra calafatear, ¿qué es calafatear? Impermeabilizar. ¿Para qué había que calafatear el arca? Para que el agua del diluvio no los matara, para que no se ahogaran, para que fuera un arca flotante. Pero le dijo, por dentro y por fuera la vas a calafatear. Y usted sabe que las aguas del mundo, del sistema y todo lo que está pasando está inundando familias. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Hay que calafatear, espiritualmente hablando. ¿Qué significa esa palabra? Aquí está. Es la palabra cofer y significa figurativamente precio de redención. ¿Qué significaría entonces calafatear tu casa al hablar del precio de la redención? Es que tú le digas a tu hijo, a tu hija, mira, el mundo está destinado a una condenación eterna. El tiempo se termina, la vida concluye aquí en la tierra, pronto se terminan los años de la juventud, llegamos a la adultez, llegamos a los años mayores y salimos de esta tierra. Nadie vino para quedarse. Y te digo una cosa, todos pecaron, dice la palabra, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero te digo algo, nosotros siendo pecadores teníamos castigo eterno, pero hubo uno que tomó nuestro lugar y pagó por nuestra redención. No fuimos comprados con dinero, sino fuimos comprados a precio de la sangre del Cordero que fue derramada por cada uno de nosotros. Y eso fue el precio que Dios pagó por tu vida, hijito, por tu vida, hija. Y entonces ellos dicen, no, entonces ¿cómo vamos a hacer? Agradecerle a Dios. Porque el evangelio no es una religión. El evangelio nos habla del sacrificio de uno que vino a dar su vida para que tuviésemos comunión con el Padre Celestial. Entonces, precio de redención, rescate. La administración viene de otra palabra que es cafar. Cubrir significa. O sea, calafatear tu casa, tu familia. Preparar es cubrirlos, hermano. Que inclusive, por ejemplo, yo siempre les digo, no sé si usted le dice algo a sus hijos cuando van a estudiar. Ahí se portan bien, mucha. A las 12:15 los quiero porque a las 12 salen de la clase. ¿Y si les pasa algo? No, primero Dios, no, hermano. No, Dios los va a guardar. No. Hay que decirle, mi hijo, antes de salir de la casa, encomiéndate al Señor. Hay una promesa de Dios, mi hijo, que dice la palabra, que Él guardará tu salida y tu entrada. Y que encomiendes a Jehová tu camino, que confíes en Él y Él hará. Que Dios nos guarde de todo accidente, de toda situación. Yo les digo a mis hijos, oren antes de salir. No solo que haga el carro y vámonos. No, a veces en los afanes que vivimos ni nos acordamos, ¿verdad? Antes de dormirse, ¿cuánta gente se va a dormir y el otro día amanece en el más allá? ¿O qué seguridad tiene usted que mañana vamos a ser vivo o viva? Bien, hermano, tú ya estás joven. Ay, aquí la muerte no anda buscando edades y quién tiene o quién no tiene. Mejor encomiéndese a Dios esta noche.
haga una oración familiar y dígale a sus hijos, incluso uno no sabe, pero si sus hijos duermen en otras habitaciones ahí, qué espíritus inmundos, hermano, demonios que andan buscando cómo atormentar, cómo contaminar, cómo poder destruir nuestras casas. Pero cuando nosotros cubrimos eso, es decir, levantamos un vallado alrededor de ellos. Vaya. Corregir, mire. A veces hay que corregir en la casa, pues. Puede ser que algo del mundo esté alcanzando nuestras casas y hay que corregir. No, eso no está bien. No hay por qué. Eso no está bien orar al final de los alimentos, hay que orar antes. Démosle gracias a Dios que tenemos algo. Y tal vez no es algo sencillo, pero gracias a Dios que en nuestra casa siempre hay acción de gracias. Eso es parte de calafatear nuestra casa. Para no vivir como vivían en los tiempos de Noé, ¿verdad? Hacer expiación, mire, significa esto: pacto, perdonar. O sea, no sé si en su casa hay perdón. Si hay perdón, significa que a veces van a haber ofensas. Pero qué bueno que se esté calafateando las casas con el perdón, ¿verdad? Te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer. A veces le dicen a uno así, ¿verdad? Te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Y si hay perdón en esa casa, porque puede ser que nosotros, bueno, no puede ser, pecamos, le fallamos a Dios todavía. Podría ser que uno de nuestros hijos le falló al Señor y se siente acusado, se siente mal y todo señalado. Pero cuando estamos calafateando nuestra casa, le vamos a enseñar a nuestros hijos que tenemos un abogado que dijo: hijito, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que tú puedas decirle: mi hijo, yo sé que le has fallado a Dios, pero te digo una cosa, hay perdón, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado y eres perdonado por la sangre del Cordero que fue derramada. Eso es, mire, purificar. Es decir, que podían haber contaminaciones, y calafatear el arca es purificar, consagrar, reconciliar. Mire hasta dónde, o sea, la vas a calafatear por dentro y por fuera. Esa es la casa donde había reconcilio. Yo te digo una cosa: la indiferencia del mundo está haciendo que la presencia de Dios no se manifieste en las casas. La indiferencia. Sí, con todo lo que ahora tenemos, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Una buena tele para oír mensajes de la palabra, buen sonido para oír ahí, aleluya, gloria a Dios, para tener un tiempo de adoración. Pero como estamos tan indiferentes, a veces se nos puede ir con todo eso que hay, hermano, de contenidos, de todo, de entretenimiento, de programas y todo eso. Se nos pueden ir horas y horas entretenidos en otra cosa. Y cuando Dios quiere manifestar su presencia en nuestra casa, se va. ¿Por qué? Porque en esa casa hay indiferencia a la presencia de Dios. No hay tiempo para Él. Están muy ocupados en todo menos, y no hay tiempo para Dios. Eso es indiferencia. Es decir, pero qué hermoso, hermano, que haya alguien en la casa como Noé que esté reconciliando a la familia con Dios. Levántate tú en el nombre de Jesús, así ¿saben qué? Está bien, pues no vamos a caer en un legalismo, pues miremos algún programa, algún educativo, otra cosa, algo, pero tengamos un tiempo para Dios también, ¿verdad? Eso es calafatear. Génesis 6:11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, iniquidad. ¿Por qué había que calafatear? Por la forma en cómo estaban viviendo todos en ese tiempo. Y dice: como en los días de Noé, así va a estar viviendo la gente en el regreso de Cristo. Entonces dice, ahora mire cómo dice esta versión: Dios se dio cuenta que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. O sea, si no calafateas tu casa, se te va a meter la rebeldía en alguien de tus hijos.
O puede ser o en alguien, no solo los hijos, en el esposo, en la esposa, espíritu de rebelión. La necesidad de calafatear. Es decir, hermano, tienes que levantarte para preparar tu casa para que entren en el arca. Pregunta, hermano, ¿habrán rebeldes en la casa o solo obedientes así a Dios? ¿Habrán pacificadores o habrán violentos? ¿Qué se mueve en tu casa? Dependiendo, porque es igual si no estás calafateando el arca, para entrar en el arca, se te mete de todo. 6:12 dice: al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión de la gente, le dijo: no, ¿sabes qué? Ya es demasiado, construíte un arca, porque es demasiado. Mire lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada, porque todo ser humano llevaba una vida corrupta. Señor bendito, eso es el peligro. Eso es peligro, hermano. Es una vida corrupta, una vida desagradable a Dios. Entonces dijo Dios: no. Y yo sé que Cristo viene pronto por su iglesia, pero gracias a Dios el arca todavía nos está dando tiempo, hermano. El arca, que es Cristo, todavía te está dando tiempo para que entres tú, para que entren tus hijos, hermano, para que volvamos al Señor, para que nos reconciliemos con Él y no seamos alcanzados, hermano, por la ira venidera, porque viene un tiempo de la ira de Dios sobre el mundo. Génesis 8:11. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido en la tierra. ¿Qué significa eso en la casa de Noé, hermano? El olivo representa a Cristo y es esperanza. Que el olivo, que es Cristo Jesús, esté en tu arca, esté en tu casa. Que la paloma, que es figura del Espíritu Santo, también esté en tu casa. O sea que en las casas de este justo, en esta arca de donde él entró, había presencia del Espíritu Santo. Que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, hermano. Anhélalo en el nombre de Jesús. Mire, lo peor que nos podía pasar es ser indiferentes al Espíritu Santo, hermano. Eso es delicado, hermano, y eso es lo que les pasaba. Y a veces hoy viene la pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? Los padres. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos de los hijos ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y si ya fuimos, ¿estamos buscando la llenura del Espíritu Santo o estamos viviendo indiferentemente a su presencia? Hermano, incluso no podemos ser indiferentes. Si venimos un día, si usted viene a la iglesia un día y usted no siente la presencia de Dios, no sea indiferente. Pídale perdón a Dios, o pidámosle todos, porque tal vez todos le hemos fallado y no nos hemos reconciliado con Él y ya no sentimos nada. Venimos, nos vamos y estamos viviendo indiferentes a su presencia, aunque Él no se manifieste. Y puede ser que en nuestras casas estemos viviendo igual. Pero lo que hizo, creo yo, entonces, que Noé entrara y viviera en el arca, porque no solo era de entrar, sino permanecer ahí. Imagínense qué ambiente había en el arca. Y algo que me llama la atención es esto: Noé edificó un altar al Señor. O sea, Noé era un edificador de altares. Tenía altar Noé en su familia. ¿Qué significa, hermano, tener altar? ¿Qué significa tener altar en nuestra casa? Puede ser que no lo tengamos. Y yo le voy a decir algo: gracias a Dios por los que nos congregamos regularmente. Pero la pregunta es: ¿será que Dios solo quiere mostrar su presencia solo aquí?
o también en nuestras casas. La palabra, mire, edificó es la palabra Baná y significa poner cimientos. ¿Cómo no se cae una casa? Cuando le ponemos cimientos. Las familias que se derrumban o que se estén derrumbando y desintegrando es porque no hay cimientos. Los matrimonios necesitan cimientos, principios. Nuestros hijos necesitan principios, cimientos. Y la otra palabra ahí que es restaurar. Entonces, yo no sé si tú lo tengas o no, pero este tiempo final se parece a los días en que Noé predicó. Y Jesús dijo, como era con Noé, así se va a parecer este tiempo. Es decir, casas de cristianos donde no hay altar. Por ejemplo, eso a mí qué hermoso es eso, hermano. Si mire, no sé, le voy a hacer una pregunta aquí a los que ¿cuántos cuando no habían juguetes, bueno, solo habían trompos, cincos y no sé, para ustedes muñecas que se desarmaban, nada que? ¿Cuántos de ustedes crecieron con padres cristianos y alguna vez jugaron de hacer culto en la casa? ¿Ah? ¿Cuánto lo hicieron? ¿Pueden levantar sus manitas? Mire, ¿por qué sus hijos jugaban de hacer culto? ¿O por qué los hijos jugaban de hacer cultos? Además no tenían tablets, hermano, para jugar, hombre. Es que por eso, sí, porque seguramente miraba que el papá, que la mamá tenía un tiempo para Dios y había altar en la casa. Había un altar familiar, un tiempo de búsqueda. Y entonces, hermano, yo aquí veo algo que me llama mucho la atención. Por eso Noé tuvo éxito, porque se salvó él, se salvó la esposa, se salvaron todos sus hijos y se salvaron todas las nueras. Qué hermoso. Que Dios bendiga nuestras casas como bendijo la casa de Noé. Mire qué hermoso era eso, hermano. ¿Qué ministraba la casa de Noé, hermano? ¿Qué significa su nombre? Reposo, tranquilidad, descanso. Qué hermoso ambiente, ¿verdad, hermano? Si tu casa, si tú y tus hijos entran en el arca que es Cristo, van a estar viviendo este tiempo final en tranquilidad, porque la presencia de Dios va a estar moviéndose allí. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar el arca. Bueno, anunciarla porque ya está preparada. Gracias. Ahora el trabajo nos lo facilitaron en este tiempo. Arca preparada, que es Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Preparar nuestra familia para que todos entren en el arca. ¿Cuántos en esta noche quieren tomar ese desafío? Tal vez hemos descuidado algunas cosas y decir, bueno, quiero, no sé cuántas cosas, qué virtudes vio usted en Noé, pero puede leer capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y decir, ¿qué hizo él de bueno que yo no estoy haciendo? Y si algo en esta noche el Señor te enseñó, la palabra te enseñó que tienes que corregir, que tienes que hacer o comenzar a hacer, estás a tiempo para que las situaciones que hay en el mundo no alcancen en nuestras casas. Es un hermoso privilegio este tiempo final. Ministramos un momentito. ¿Se pone de pie, por favor? Ayúdame con el teclado ahí, por favor.
Aleluya. Que el Señor, hermano, añada bendición a esta palabra. Yo no sé si hay en esta noche alguien que reconoce que le hace falta. Pero yo creo, hermano, que Dios es misericordioso. Y la palabra siempre viene para exhortarnos, pero para darnos una oportunidad. Yo creo que en este tiempo es un tiempo donde la presencia de Dios quiere llenarnos y quiere descender sobre las casas de los justos. Y Dios está buscando en este tiempo hombres, mujeres que le digan: asumo, Señor, esa responsabilidad. Asumo, Señor, ese desafío de ser un hombre que edifique altar para ti. Vienes un día a la iglesia, vienes a adorar a Dios, levantas un altar para Él. Tal vez hemos perdido el discipulado familiar. Tal vez estamos muy enfocados en las cosas que están sucediendo fuera. Pero el tiempo de Dios es oportuno. Y Dios, nuestro Padre Celestial, quiere hacer algo hermoso en nosotros, hermanos. Levántate en el nombre de Jesús por los tuyos. Levántate en el nombre de Jesús por tu casa. No sé cuántos van a levantar un altar para el Señor. Un altar donde hay rendición. Un altar donde hay perdón. Corazones que se rinden. Hoy estamos en un pacto con mejores promesas. Y la presencia del Señor, la esperanza que es Cristo, visita tu casa. El Espíritu Santo de Dios se quiere seguir derramando donde hay un altar para Él. Levanta altar al Señor un momento para sellar esta palabra. Puedes adorarlo, puedes levantar tus manos. Y si hemos sido indiferentes a las cosas de Dios, si hemos perdido la prioridad por lo de Él, nosotros en esta noche podemos pedir perdón. Tú en esta noche puedes pedir perdón y puedes decirle: Padre, yo quiero que en mi casa haya reconciliación. Yo quiero que en mi casa, Señor, tu presencia se manifieste. Yo te digo que el arca
de la salvación familiar está disponible para ti. Pronto esa arca se va a levantar y va a levantar familias y va a levantar hombres que entraron en el arca. Va a levantar las mujeres, aquellas esposas que entraron en el arca. Y va a levantar a los hijos que entraron en el arca. En aquel tiempo, Noé y su familia fue ese remanente que se salvó. En este tiempo eres tú y tu familia. Eres tú y tu casa. Eres tú y los tuyos. Levanta tu voz un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta noche quede sellada esta palabra por tu Espíritu Santo. Que esta noche, Señor, el Espíritu Santo se mueva por sobre esta palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos muestre, Señor, en aquello que hemos fallado y nos podamos volver a ti, Señor. No sé si en esta noche tú puedes decirle: Señor, necesito ayuda para que esta casa, para que yo y mi casa entremos todos, Señor. Pídelo, pídelo en este momento por la palabra. Si tal vez has estado indiferente a la presencia, si tal vez la presencia de Dios se ha apartado de tu vida, que se levanten los justos, que se levanten los hombres justos, que se levanten las mujeres justas, que se levanten los hijos de las casas de los justos, en el nombre poderoso de Jesús. Levanto mi oración esta noche por cada familia, por tu familia, por tu casa, en el nombre de Jesús. Padre, a ver, unámonos todos a esta oración, Señor. Unámonos todos a esta oración. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que aquellos que has guardado para este tiempo final, Señor, podamos entrar en el arca juntamente con nuestros hijos, Señor. Sella y bendice esta palabra, Señor, en cada familia, en el nombre poderoso de Jesús.